Saludo esta mañana a Lorena Valle San Pedro, es directora del sistema DIF Sonora. Vamos a platicar sobre algunos temas. Yo solicitaba ahí la entrevista para abordar, hemos tenido algunas situaciones ahí donde nos reportan pues qué pasa cuando hay niños en estado de abandono, cuando hay niños que pues no están con los cuidados debidos, pero también situaciones que de pronto no sabemos qué hacer con situaciones de violencia, que se hace la denuncia correspondiente, pero también algunos programas que a veces desconocemos y que, bueno, no hemos platicado con gente del sistema DIF, del Estado. Lorena Valles, muy buenos días. ¿Cómo está, directora? Gusto de saludarla. Hola, muy buenos días, Karina. Muy bien, muy bien. Muy contenta de poder estar aquí en tu espacio, saludar a tu auditorio y, por supuesto, platicar contigo. En días pasados platicábamos, muchas gracias, con gente de la Secretaría de Seguridad Pública y hacíamos referencia e hincapié en lo importante que es denunciar a las líneas de emergencias, pero también, bueno, está el 911 y está la línea 089 que es anónima. Y algo que nos preocupa mucho, bueno, son también el tema de los niños o niñas en alguna situación pues vulnerable, en riesgo y demás. Platíqueme qué se está haciendo y cómo se está trabajando en ese sentido y bueno, qué datos tiene ahí en el sistema DIF. Bueno, es importante decir que para nosotros, desde el gobierno del Estado y en particular para el DIF Sonora, atender a la niñez sonorense, es una prioridad. En ese sentido, pues por supuesto, esto cruza primeramente por garantizar los derechos a la seguridad, a vivir en familia, que puedan tener el acceso a una alimentación adecuada, cuidados, incluso nosotros reivindicamos el derecho al esparcimiento y, por supuesto, a la diversión. En ese sentido, considerando las cifras que ya ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad en torno a que una de las principales razones por las que se hacen llamados al 911 es justamente el tema de la violencia familiar, donde involucran niñas, niños, adolescentes. Bueno, nosotros hemos venido fortaleciendo, por una parte, la coordinación entre las diferentes dependencias de gobierno en torno a un protocolo, el protocolo Salva, donde ya lo hemos presentado públicamente y estamos en coordinación. Justamente estamos en un proceso de capacitación, de sensibilización y de coordinación, estrechar esa coordinación que es muy importante. Respecto a lo que nos corresponde de manera directa, que tiene que ver con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, hemos venido fortaleciendo el equipo multidisciplinario que trabaja en estas áreas, que tiene que ver con el área de atención legal, psicológica, trabajo social, para poder intervenir de manera integral en cada uno de los casos, y hemos venido dando seguimiento. Atendemos puntualmente todos los llamados al 911. Yo quisiera en esa parte sí enfatizar lo que tú ya has comentado. Siempre que haya una denuncia, es muy importante hacerlo al 911 de manera directa. La Procuraduría trabaja 24/7, todos los días de la semana, todos los horarios, para poder responder de manera inmediata a las necesidades. En algunos casos implica una intervención menor y en otros implica una acción ya de otro nivel. En ese sentido hemos venido fortaleciendo incluso con más personal y más recursos para poder hacerlo de la mejor manera. Platicábamos, directora, que obviamente el tema de la pandemia ha afectado en muchos sentidos, muchas pues madres de familia o que llevan las riendas de un hogar pues han tenido que pues ingeniárselas para poder atender a hijos o la familia y además trabajar. Pero sí hubo un incremento en el tema de reportes, omisión de cuidados, o qué es lo que más registra el sistema DIF, porque entiendo que la llamada entra al 911, si hay una situación de riesgo pues se canaliza, pero también se interfiere ahí a través de la Procuraduría de la Defensa de los niñas y adolescentes, y ya me imagino que se hacen visitas. Pero ¿cuál es el proceder cuando hay una omisión de cuidados o bueno, algo peor también como alguna situación de mayor riesgo también para los niños y niñas? Sí, básicamente donde ha habido un incremento, que afortunadamente no ha sido tan significativo, pero eso de cualquier manera tenemos que estar listas para atender cualquier situación, ha sido en el tema de violencia y en el tema de omisión de cuidados, como tú bien lo comentas ya. En ambos casos se procede una vez que se levanta la denuncia, el equipo de la Procuraduría interviene en algunos casos, en la mayoría de los casos acudiendo directamente a los domicilios o al lugar en donde se estén dando los hechos. Trabajadora social, ¿quién Sí, acude al domicilio? Abogado, en algunos casos también por supuesto tienen que ir elementos de seguridad,
dependiendo de la situación en lo concreto. Ujú. Pero no solamente te decía se acude a los domicilios, sino a lugares donde se estén presentando los hechos. Sí. Hemos atendido casos en múltiples lugares y la Procuraduría entra a este equipo y da seguimiento para poder proceder con la parte legal que corresponde, la parte de la atención psicológica y las acciones en concreto, ya dependiendo de la gravedad del asunto, poner en resguardo a los niños, niñas, adolescentes con algún familiar significativo, si es el caso que se da en el entorno del hogar, con sus padres, madres, o bien también en otros casos, pues resguardarlo en alguna de las casas hogares, en este caso una CARI, Gineceki, dependiendo de la edad del niño, niña, adolescente. Hay resguardo temporal, como dice, y bueno, hay niños que se retiran por completo, pero tengo entendido que hay toda una serie de pasos, no está, bueno, depende también de cada situación, ¿no? Pero eso es muy importante. hay que aclararlo. Sí, me puede explicar, porque de pronto no sabemos, y yo quisiera esta entrevista que quedara muy claro para que la gente que nos esté escuchando, directora, sepa identificar qué es una omisión de cuidados, cuándo es un delito, porque a lo mejor normalizamos y no denunciamos, y a lo mejor también como padre, pues, o mamá, no tenemos claro también qué es esto, qué es el delito de omisión de cuidados o bueno, violencia al interior, porque por ser papás no te da derecho tampoco a un trato indigno a niñas y niños, ¿no? A los hijos. Sí, así es. Mira, Karina, es importante aclarar que en primera instancia el DIF no es una instancia, porque a veces hemos encontrado ese temor, o incluso se utiliza esa frase de manera coloquial de te van a quitar los niños. Comúnmente escuchamos eso. Creo que hay que tener mucho cuidado al utilizar esa frase, porque se va haciendo un estigma en algo que no es así. En el DIF lo que estamos haciendo es procurando los derechos, que se garanticen los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, y también el integrar a las familias, es decir, cuando hay una omisión de cuidados, es decir, básicamente el abandono de una persona que no tenga capacidad de valerse por sí misma, en este caso los niños, las niñas, y que además la persona que omite ese cuidado es la que está obligada a darlo, en este caso padres, madres, incluso cuando no existe adultos mamá o mayores papá, también, ¿no? Que está la Procuraduría del Adulto Mayor. También, es la otra Procuraduría que tiene el DIF, o que depende, se coordina con el DIF, que es la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor. En ese sentido, la omisión de cuidados es un delito, tiene una sanción, etcétera. Sin embargo, lo primero que se hace es identificar la problemática que se tiene al interior de la familia o en el contexto, porque a veces puede ser de diferente tipo la problemática que existe. Se identifica, se apoya. ¿Cuál es el primer derecho que nosotros queremos garantizar? El derecho del niño o de la niña a vivir en familia, en su familia. Ese es el objetivo del DIF, poder recomponer el tejido que sea necesario para que se pueda consolidar y que las niñas puedan vivir en un entorno seguro al interior de su familia. Que son las garantías mínimas que tendría que tener un niño o una niña. Cuando eso no sucede, no se provee, tampoco lo proveen los familiares cercanos, que en este caso abuelos, abuelas, tiene que entrar el Estado como una obligación para resguardar esos derechos. Sin embargo, no es la labor del DIF estar retirando niños de sus hogares. Eso no es así, por el contrario. Todas las familias, todas las personas pueden acercarse al DIF para encontrar apoyo. ¿Esto qué significa? Cuando se hace una denuncia, se hace una intervención, se determina en la situación psicológica, legal, y se hace un plan de restitución de los derechos de los niños, un plan de seguimiento en donde se acompaña el proceso. Nosotros tenemos equipos, yo insisto en esta parte de los equipos multidisciplinarios, porque un problema es complejo, tiene muchas aristas y tenemos que abordarlo desde esas diferentes aristas. Una muy importante, el área de psicología, en donde podemos proveer muchos programas de atención, de seguimiento, para garantizar que esa familia pueda vivir en condiciones de tranquilidad y que garantice a ese niño o a esa niña sus derechos. Eso es lo que hacemos en el DIF. Ahora, hay situaciones que son ya de carácter extremo, que sí implican y que
se toma una decisión en base a criterios establecidos para poder retirar a ese niño, muchas veces de manera temporal, en lo que se restablece la situación del entorno familiar para regresarlo a un espacio seguro. Y en otros casos, que desafortunadamente, pues, los papás... Se retira, mamás, pues. Ajá. Se tiene que retirar de manera definitiva, y en muchos casos no es porque el padre o la madre de ese niño en lo particular lo abandona. Okay. Nosotros estamos obligados incluso, Karina, a un proceso, cuando ya sucede incluso un abandono, nosotros tenemos el proceso de pérdida de patria potestad, que implica un proceso largo, porque lo primero que queremos garantizar es regresar el menor, es regresarlo a su entorno familiar o el más cercano posible, es que una persona significativa. Yo creo que depende de cada caso, pero hay muchos, pero yo tenía interés de esta entrevista, directora, porque comúnmente, más de lo que quisiera, nos llegan reportes de niños o de niñas, sobre todo, pero yo sé que también hay, como decíamos, adultos mayores, mujeres que están siendo violentas. Siempre hay que denunciarlo, pues, y no nada más denunciarlo con la vecina o un medio de comunicación, sino hacer lo propio. Y entonces a veces desconocemos. Por ejemplo, ahorita me mandan una persona: ¿a dónde puedo reportar? Nos dicen, a una señora que deja a sus hijos solos, porque yo sé de muchos casos que aquí nos llegan: oye, Karina, están los niños solos o encerrados. En muchos casos sabemos que ha habido casos hasta que los amarran o encadenados o solitos, bebés sin comer. Y en este caso, bueno, los deja solos, encerrados, nos dicen, a veces en un carro, nos comentan también acá, cosas que a veces uno no da crédito, pero que lamentablemente existen y no sabemos cómo denunciarlo, o a veces somos, pues como que no vemos, ¿no? Y no denunciamos, pero podemos salvar vidas también a través de estos reportes. Así es, y con la certeza de que se va a analizar el caso concreto y se van a tomar decisiones que beneficien a ese niño, niña, adolescente. El 911, tú ya has sido muy clara, y la convocatoria sería hacer esta denuncia y poder, como instituciones, dar seguimiento y poder estar atentos a que esos derechos no sean vulnerados. Ese es el primer paso. Como ciudadanos, ciudadana, ¿qué podemos hacer cuando estamos viendo una situación de injusticia? Denunciarla. Y ahí es donde tiene que entrar el Estado, las instituciones, y tengan la certeza de que estamos haciendo un trabajo muy comprometido, siempre velando por el interés superior de la niña. Cuando hay alguna situación de acoso, de violación, de algún daño, a niños que son tocados, qué sé yo, eso también nos cuesta mucho hablar de esto, pero también se denuncia, se puede ir directamente a la Procuraduría de la Defensa, obviamente también a las autoridades correspondientes. Platíquenos, directora. Así es, claro que sí se puede hacer, y también se da un seguimiento específico a ese tipo de casos. Entran otras instituciones, pero bueno, lo importante para Fiscalía. la gente es decirles, así es, lo importante para la gente es decirles que pueden acudir a la Procuraduría y que por supuesto también pueden denunciar al 911 para que entren las instancias del Estado que correspondan y podamos dar seguimiento y sanción a quien corresponda. Esto es directamente en la Procuraduría de las niñas, niños y adolescentes, que está ubicado por el periférico. A través también de la línea. De la línea. ¿La llamada es al 911 o al 089, bueno, anónima? ¿Usted dice al 911? Sí. Ok. Y estamos en coordinación estrecha, directa. Es como si llamaran directamente la Procuraduría, y entra todo el equipo de intervención. Ahorita 24/7. Bueno, y decía, hay programas especiales entonces también de psicología, de asesoría, de alguna situación que tenga que ver con violencia también familiar. Eso es importante también decirlo, Karina, porque no solamente hay que esperarlos a que sucedan las cosas, los delitos, las situaciones de dificultad. También hay que atender las problemáticas que como familia sabemos que podemos tener. Y también pueden acercarse al DIF para que de manera preventiva podamos hacer un plan y que puedan accesar a los diferentes programas, servicios que tenemos en el DIF en general y en la Procuraduría de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes de manera particular, en esta situación de adelantarnos y de evitar problemas
que de verdad confíen en que tenemos programas de atención psicológica, legal, asesoría legal, trabajo social, que con una intervención a tiempo podemos evitar muchas cosas y la familia va a estar más tranquila, va a estar en un entorno mucho más agradable, mucho más favorable para los niños, pero para la familia también en lo general. Yo haría también ese llamado, además de, por supuesto, reiterar el llamado a la denuncia, también a aquellas familias, madres, padres de familia que nos estén escuchando, que puedan tener la confianza de acercarse y de manera preventiva poder atender las diferentes problemáticas que se presenten al interior de sus familias. Directora, ya para terminar, ¿qué opinión le merece lo ocurrido en Empalme y esas imágenes que circulan, hablando del sistema DIF, del sistema familiar en el estado, en donde pues hemos visto en los últimos hechos y en donde se han visto involucrados menores, asesinaron a un menor de 14 años, hirieron a otros 2 en San Luis Río Colorado y otra menor en Cajeme? Ayer se daban o circulaban estas imágenes de este hecho ocurrido el miércoles pasado, en donde pues levantan, como decimos comúnmente, a el padre de 2 niños y una niña sale e intenta pues rescatar ahí a su papá 2 veces y es rescatada por una maestra y el otro niño por otra persona. ¿Qué opina de estos hechos en donde veía yo mensajes y es desgarrador, ¿no? Que esto también está llegando ya a niñas y niños y eso también es un derecho y no se está garantizando entonces también? Sí, definitivamente son situaciones muy, muy lamentables. La seguridad pues es responsabilidad de todas, de todos. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Yo confío en lo que ha dicho ya la fiscal del estado, en que se sancionará, se está ya trabajando para sancionar a los responsables y definitivamente sí, tenemos que hacer un alto en el camino, reflexionar y bueno, pensar también como padres, como madres de familia, que pues cuidar a nuestros hijos, nuestras hijas y por nuestra parte hacer la parte que nos corresponde a cada quien como Estado para garantizar la seguridad y por supuesto en el caso de nosotros en lo particular, pues seguir velando por los intereses de los niños y de las niñas. Muy, muy lamentable, confiamos en que se castiguen a los responsables y que cada vez podamos hacer todos como sociedad algo que contribuya a garantizar la seguridad de los niños y de las niñas. ¿Hay algún programa, hay algún acercamiento con esta familia? Sé que se ha ofrecido y que está a disposición la ayuda de la atención de la Comisión de Víctimas de la Fiscalía, pero no sé si parte del sistema DIF está entrando o ha establecido contacto con esta familia de esta persona que se confirmó, de hecho, el asesinato. Y nosotros estamos trabajando a través de los DIF municipales y de manera particular vamos a dar seguimiento a estos casos para poder acompañar en este proceso y pues hacer la parte que corresponde tanto a la Procuraduría como al DIF. ¿Se tiene que dar un seguimiento en este tipo de casos también por parte de la Procuraduría o se encarga la Fiscalía? Es la Fiscalía, la Fiscalía y nosotros nada más acompañar en la parte que corresponde de los derechos de los niños de la niñas. O sea, hay también una participación entonces del sistema DIF o tendría que haber una participación. Un acompañamiento más que participación. Ok, un acompañamiento. Bueno, pues vamos a estar atentos porque bueno, esto también es un derecho, el derecho a la seguridad, como hablamos en los hogares, pero también en la vía pública. Directora, muchísimas gracias por su tiempo, estamos en contacto y gracias por recibir la llamada. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Bonito día. Igualmente.